Muy buenas noches, ya lo ven, empieza la cuenta atrás definitiva. Así nos lo indica el reloj que tienen ustedes situados en la farola de Urzaiz y que es el que cuenta. 30 minutos y Vigo iniciará una nueva Navidad. Bienvenidos a todos, a los muchos que llevan ya un buen rato esperando a pie de árbol. Bienvenidos a los que están en sus casas y a todos aquellos que nos están siguiendo desde cualquier punto del planeta a través de nuestro streaming. Y en esta ocasión con una novedad, acompañados por la inteligencia artificial que les permitirá escucharnos en su propio idioma. Todos estamos esperando a que ese contador se quede a cero para dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Jaime González de Az, muy buenas noches. ¿Estamos preparados? Bueno, pues estamos preparados. Nosotros lo estamos, Paula, la ciudad también lo está, y aquí en Portadosol, donde nos encontramos frente a este gran árbol que tengo a mis espaldas, más grande que nunca, el principal emblema en torno al que gira todo. Suma 44 metros y medio de altura, que se han alcanzado gracias a una estrella de 90 metros de diámetro que corona la figura. 90 periodistas de 30 medios, muchos de ellos internacionales, están acreditados para seguir desde aquí, desde Portadosol, este evento. Junto a ellos y a pie de árbol tenemos a nuestra compañera María Díaz, que nos irá también contando cómo está el ambiente a estas horas en distintas conexiones que iremos realizando. Pero sobre todo, lo más importante, esa cuenta atrás de la que hablabas, Paula. Este año las calles de la ciudad brillarán con 11 millones y medio de luces LED. 11 millones y medio. 450 calles que se iluminarán de forma progresiva en los próximos días, con 6.000 estructuras por toda la ciudad, 3.708 arcos de luz, 56 elementos de gran tamaño, 2.318 árboles iluminados. Son las cifras de la Navidad. Pero tenemos unos elementos, Jaime, que además del árbol ya son elementos tradicionales y que todo el mundo conoce. Pues sí, la carroza, el bosque de Navidad, un castillo de Navidad, la gigantesca estrella de luz, la caja de regalo, la bola bautizada ya como la estrella de la muerte de Star Wars y el gran muñeco de nieve, que forman ya parte de una estética urbana en la ciudad de Vigo. ¿Y quién no se ha subido a la gran noria entre el cruce de las calles Arenal y Colón para ver de día pues unas vistas que nos ofrece, y de noche la preciosa, la maravillosa estampa que nos deja toda la ciudad iluminada? Para que se hagan una idea de lo que supone el montaje de esta gran noria, aquí les dejamos este vídeo, este time-lapse que fuimos haciendo durante todo el montaje de la noria. Ahora solo queda probarla. La Navidad de Vigo empieza con lleno en nuestros hoteles en el fin de semana de su estreno. Las diferentes cantinelas que nos dejan los acentos de las ciudades que nos están acompañando distinguen este ruido navideño tan característico ya en Vigo. Lleno este fin de semana, pero habrá lleno todos los fines de semana de aquí a que finalicen, incluso más allá de Reyes, porque además hay que tener en cuenta que la semana del puente va a ser la mejor semana que recuerden los hosteleros, así lo confirman los datos desde que la Navidad arrancó como fiesta tradicional en la ciudad de Vigo. Y es que hablábamos además con ellos, no hay más que hablar con cualquier persona de un restaurante, cafetería o cualquier hotel para que recuerden cómo hace no muchos años, la verdad es que Vigo no era precisamente conocida por ser un enclave turístico en estas fechas. Pasear por las calles de Vigo es ya una tradición en el centro de la ciudad, pero también en todos los barrios que quieren disfrutar de sus luces, que por cierto se irán encendiendo de manera progresiva. Que nadie se preocupe si alguna zona de Vigo todavía no está encendida a las 8 de la tarde, porque lo hará poco a poco, y en los próximos días el resto de las calles de Vigo brillarán también. Luces
que benefician, como decimos, a los comerciantes, que ven en la Navidad el mejor impulso para cerrar el año. Además, es una coincidencia especial este 24 de noviembre, último viernes del mes de noviembre y, por tanto, viernes de Black Friday, mejor imposible para este sector, y ya se empezaba a notar, Paula, el ambiente por los comercios esta misma tarde. De hecho, en la calle de Príncipe a estas horas está intransitable entre la gente que está aprovechando para hacer las compras y la gente con ese aforo limitado que tenemos para 8.000 personas que, bueno, pues están acercándose a la zona del árbol. Y ante un evento multitudinario, hay que recordar que tienen varios puestos de emergencia y también de atención ciudadana en la calle El Duallen con Abelaira Menéndez. Si pierden algún niño, esperemos que no, pero allí encontrarán a los voluntarios de Protección Civil, a los de Cruz Roja, a la policía local para prestarles toda la ayuda necesaria. Habrá también un puesto de socorro en esa misma ubicación y un hospital de campaña en la plaza de la calle Doctor Cadaval. Y ahora lo que nos queda por delante, bueno, pues es ese momento tan mágico en el que Abel Caballero, el alcalde de la ciudad, pulsará el botón que encenderá nuestra Navidad con la ya tradicional cuenta atrás. Recordamos, esta vez en 3 idiomas. En ese momento el árbol se iluminará, sonarán las canciones que nos acompañarán hasta que se apaguen las luces en el próximo mes de enero. Recordamos, All I Want for Christmas de Mariah Carey, Happy Christmas de John Lennon o las bandas sonoras del Último Mohicano y Piratas del Caribe, también Englishman in New York de Sting y el Vals número 2 de Shostakovich. Y Paula, estoy oyendo bastante follón, yo no sé si es que estará ya llegando el alcalde a la ubicación donde está ese botón que, como decimos, supone el inicio de la Navidad en Vigo. Y en el resto de España, por lo menos en el resto de España. O en el mundo, incluso, como dice el alcalde Abel Caballero. De hecho, el botón desde aquí no lo verán, pero está en una caja de cristal bien flanqueado para que en ese momento lo pulse el alcalde, porque será ahí cuando quede inaugurada la Navidad y podrá accederse al árbol. Tengan en cuenta, lo decimos ahora para que después no se formen las colas que se suelen formar, que tendrá que hacerse accediendo desde la parte de atrás de Porta do Sol, el tramo más cercano a la calle El Duallen. Les pedimos que una vez acabe este acto de encendido tengan un poco de agilidad, porque serán miles de personas las que quieran visitarlo y no queremos que nadie se eternice y todos tengamos la oportunidad de disfrutar en directo de esa música y de esa luz que nos ofrece el árbol, que este año, por cierto, tiene el doble de intensidad lumínica, por lo que el espectáculo que nos va a ofrecer habrá que verlo. Sí, es decir, donde antes había un LED, ahora hay 2 LEDs, lo cual ofrece mucha más intensidad lumínica, como dices, y mucha más versatilidad a la hora de dibujar figuras y proyectar imágenes. Los niños, sin duda, son el alma de esta fiesta. Ellos son seguros los que están más nerviosos en estos minutos que nos restan para que se inicie la cuenta atrás definitiva, esa que hará el alcalde, como apuntábamos, en 3 idiomas. Lo hará en inglés, en castellano y en gallego. Y bueno, pues en ese momento se encenderán las calles de la ciudad. Insistimos, aquellas que tengan ya la instalación preparada, en próximos días pues se irán encendiendo las luces del resto de la ciudad, de los distintos puntos de la ciudad. Pero desde luego hay una cosa que está clara, Paula, y es que ya se empieza a respirar ese ambiente navideño. Cuando veníamos caminando hacia aquí, por ejemplo, en el mercadillo de la Plaza de Compostela ya había mucho ambiente, muchas personas que se empezaban a acercar hasta los puestos para, pues empezar a disfrutar ya de este ambiente navideño. Y es que tenemos ganas de Navidad, Paula. Y es que son muchos los atractivos que ofrece Vigo en estas Navidades, ya los hemos dicho, pues lo hablaba Jaime de ese mercado de CIES Market en la Alameda, cerca a la Noria, y todo lo que hay en Policarpo Sanz, con ese muñeco de nieve, con la gran estrella fugaz, bueno, lo que hace el atractivo de la Navidad de Vigo y que muchos nos visiten. De hecho, la gente empieza a ponerse nerviosa porque quedan 5 minutos para esa cuenta atrás y no sé si en algún momento, bueno, pues llegará o estará accediendo. Esos gritos nos indican que poco a poco pues debe estar cerca ya el momento en el que Abel Caballero se acerque a este punto, a esta Porta do Sol, para que arranque la Navidad en Vigo y para que todos disfrutemos un año más del más de mes que nos queda por delante de Navidad. Y es que a partir del momento en el que se pulse el botón, a partir de mañana, las luces de la Navidad se van a encender en su horario más o menos habitual, es decir, a las 6:30 se hará la luz en Vigo. El horario de apagado va a variar
dependiendo del día en que nos encontremos, de domingo a miércoles a las 12:30, de jueves a sábado y vísperas de festivo a las 2 de la madrugada, pero los días grandes de la Navidad, es decir, Nochebuena, fin de año, Reyes, las fechas señaladas, las luces seguirán encendidas hasta el amanecer y ahora solo queda disfrutarlas y esperar, porque estamos todos nerviosos para seguirlas aquí en directo, esperando al alcalde. Por cierto, recordarles también que pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes en las redes sociales de Radio Vigo y de Televigo, en donde nuestro equipo de la redacción digital está siguiendo esos mensajes y está contándoles la última hora de, bueno, pues de este momento tan importante, que se ha convertido en un momento muy importante para la ciudad de Vigo, como es el momento del encendido de las luces, del alumbrado navideño en la ciudad. Aquí ya empieza a haber bastante follón, ya empieza a haber ruido, ya se nota jaleo y yo creo que esto indica como mínimo que hay ganas de Navidad ya. Estamos de vez en cuando girando la cabeza porque estamos todos pendientes también de que se acerque el alcalde para pulsar el botón, porque esa cuenta atrás definitiva, este reloj que decimos que tenemos en la farola de Urzaiz, que nos decía los días, minutos y horas exactas que quedaban para este momento, nos debe marcar a estas horas que quedan unos 4 minutos para que arranque la Navidad en Vigo, una Navidad que atrae, como decimos, a miles de personas, esos datos y retorno económico del que habla en cantidad de veces el alcalde Abel Caballero, y que hoy mismo además ha tenido a nuestros compañeros de la cadena SER, Jaime, de Madrid a nivel nacional, han hecho aquí a los pies del árbol su programa Hora 14 desde Vigo para dar el pistoletazo de salida. Hora 14 nacional. Claro, ha venido Javier Casal, que ha estado dando las noticias de España y del mundo desde aquí, desde este punto que se ha convertido, como decimos, en el punto neurálgico de esta Navidad. Recordamos que una vez se enciendan las luces de Navidad, hay un perímetro de seguridad formado, acotado para esas 8.000 personas, y que después habrá carriles de salida, de seguridad, para que puedan ir recorriendo el árbol de Navidad, al que tendrán que acceder, lo recordamos, por la parte de atrás, la zona cercana a la calle El Duallen, no por la zona de Príncipe, sino por detrás. Habrá que hacer una pequeña cola para que todos podamos disfrutar de la música, es decir, en que directo. Este año hay entrada y salida del árbol. Hay entrada, las escaleras que tenemos aquí son escaleras de salida, se entra por detrás y todo rapidito para que podamos disfrutar de esas canciones que recordábamos hace un instante. Es importante destacarlo, porque puede dar lugar a confusión, porque uno se encuentra una gran escalinata y puede pensar que son las escaleras de acceso, son las escaleras de salida, para que al salir además podamos hacer un selfie, hacernos una fotografía, que al final también muchas veces es lo que buscamos en estos momentos. Ahí podemos ver que ha llegado ya el alcalde de la ciudad, está saludando a las distintas personalidades. Parece que en el perímetro en torno al árbol de Navidad, bueno, desde luego, Paula, lo que es también un espectáculo es ver todas las cámaras de televisión perfectamente alineadas, porque no se quiere perder absolutamente nadie ese momento en el que Abel Caballero pulse el botón. Pues entramos ya en la recta y en la cuenta atrás definitiva, porque el alcalde ya está en esta zona, así que en cuanto Abel Caballero decida acceder a la zona del árbol e iniciar esa cuenta atrás que ya estamos tan acostumbrados de escuchar en diferentes idiomas, arrancará la Navidad en Vigo. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestro streaming, a través de Televigo, y que estamos de estreno, que sabemos que en muchas partes del mundo nos quieren escuchar y lo podrán hacer en su idioma, gracias a la inteligencia artificial que hemos estrenado en esta retransmisión. Un sistema muy novedoso que hemos puesto en marcha este año desde aquí, desde Televigo, para que todo el mundo en cualquier punto del planeta pueda escuchar al alcalde de la ciudad en, hablando en inglés, hablando en francés y hablando en portugués. Como decimos, es un momento en el que, se ve la dimensión internacional que está cobrando un evento como este, en el que podemos saber también el interés que suscita, y desde luego nosotros que recibimos de vez en cuando algunos datos de conexiones, en años anteriores podemos confirmar que hemos visto gente conectarse desde Nueva York, desde Reino Unido y desde Asia incluso, lo cual supone que este año, con esa facilidad que nos brinda la inteligencia artificial de poder entender en cualquiera de esos 3 idiomas, portugués, inglés o francés, al alcalde de la ciudad, pues deberían de ser muchas más las conexiones, sin duda alguna.
estamos pendientes de ver si efectivamente se materializa por fin ya la entrada del alcalde de la ciudad. Aquí lo tenemos, esperando, ha estado sacándose fotografías con niños. Y ya saben también que la Navidad de Vigo está cargada de sorpresas. Hace un día estupendo hoy, una temperatura estupenda. Ha funcionado el decreto de sol que no llueve, pero la magia de la Navidad nos hace que en un rato seguramente también nieve. Nieve en Vigo, sí, es cierto. En Vigo también negará. Bueno, estaba viendo ahora esa estrella que corona el gran árbol y que desde luego la verdad es que los que pasábamos por aquí por Portadosol estos días y veíamos todo el trasiego, todo ese follón y esos momentos de tensión que también estaban viviendo pues el personal de Ximénez, la empresa encargada de montar el árbol y la iluminación, y yo los veía montar esa estrella que la verdad era como un rompecabezas gigante y yo me sentía, Paula, como si tuvieran que montar, como yo cuando tengo que montar un mueble de Ikea en mi casa, que te quedas delante de todas las piezas y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? No sé ni por dónde empezar. O un Lego, aunque un poco más difícil. 19 metros de diámetro que tiene esa estrella que corona al árbol de Navidad, que hacen que bates el récord histórico en lo que es el árbol de nuestra ciudad y que alcance los 44 metros y medio de altura. Fíjate las imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros y lo que va a ser en el momento culmen cuando se pulse el botón y el árbol se ilumine hasta la estrella, como decía el alcalde de Belén, que la tenemos en Vigo, que somos únicos y genuinos. Sí, además un apunte que nos daban desde el ayuntamiento hoy es que precisamente para reforzar el árbol y que soporte el peso y la presión añadida que supone esta estrella, se ha tenido que reforzar los aros que van conformando cada una de las piezas que van formando parte del árbol de Navidad, de manera que está todo estudiado por parte de los ingenieros de esta empresa, que recordamos es la empresa con más experiencia en este tipo de montajes en toda España. Esos gritos, esos aplausos nos indican que ha llegado el momento y ahí ya tenemos con nosotros al alcalde de la ciudad. Va a arrancar, cuenta atrás definitiva, la Navidad de Vigo. Está ahí Abel Caballero, que va a empezar a hablar. Boas noites, Vigo! Boas noites, Galicia! Boas noites, toda España! Y a Europa, y a América, y a Asia, y a Oceanía, porque nos está viendo en este momento todo el planeta. Y ahora va a empezar la Navidad. Aquí, en la Puerta del Sol, en este lugar, arranca la Navidad de todo el planeta. Y hay tanta gente esperando, tantas niñas, tantos niños, tantas personas mayores, que nos gusta la Navidad y que están esperando a que arranque dentro de un ratito, apretando el botón rojo del encendido
de las luces de Vigo. Y es un inmenso orgullo que la Navidad crezca, nazca y siga en Vigo, es un gran orgullo. Y desde aquí yo os quiero dar la bienvenida a todas y todos los que estáis en la Puerta del Sol, a los y las que están en la calle Príncipe, en Policarpo Sanz, en la Plaza del Rey, en Urzaiz, hasta la zona de la estación, porque hay kilómetros de personas viendo y oyendo este encendido de las luces. Y nos sentimos tan orgullosos. Y tanta gente que lo está presenciando desde sus casas. Lo están presenciando aquí, en tantos lugares de Vigo, lo están presenciando en tantos lugares de Galicia, en toda Europa, lo están presenciando en América, y desde aquí os quiero saludar a todas y a todos. E inmediatamente quiero decirle al alcalde de Nueva York que se prepare, porque va a ver el resplandor de las luces de Vigo. Porque quiero desde aquí también saludar a alcaldesas y alcaldes que están encendiendo, que van a encender o que encendieron sus luces. Pero mirad, en esto, como en el fútbol, como en el baloncesto, como en tantos deportes, hay ligas. Ya hay una Superliga que jugamos. Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. Es la gran liga de la Navidad. Y yo, que tengo alguna influencia en esas ciudades, quiero que dejen entrar a Madrid, a Barcelona y a tantas y tantas ciudades y municipios de España que los queremos en nuestra liga. Pero de momento en esa liga está Vigo. En esa liga estáis vosotras y vosotros. Y dejarme desde aquí que antes de encender rinda un tributo a todas las trabajadoras y trabajadoras de todas las empresas, de todos los comercios y de toda la actividad económica de la ciudad de Vigo. Yo os quiero saludar a todas y a todos, porque esta ciudad es tanto como sea su economía. Las mujeres y los hombres que en el automóvil, en el naval, en el comercio, en los servicios, en la hostelería, en los hoteles, en todas las dedicaciones, trabajáis. Y esto es Vigo. Y yo tengo el inmenso orgullo de ser el alcalde de esta gran y maravillosa ciudad de Vigo. Esta ciudad que ahora ya conoce todo el planeta, que todo el mundo la sigue y que todo el mundo quiere venir a Vigo. Y os quiero dar la bienvenida a los que estáis aquí, que venís de tantos lugares de Galicia y de tantos lugares de España. Viniendo hacia aquí, sacábamos tantas y tantas fotos que yo creí que iba a tener que encender el lunes, porque no dábamos llegado, por toda la gente, todas las personas que estáis aquí. Y yo os tengo que decir que os quiero y os quiero. Y esa es nuestra forma de sentirnos juntos, de trazar juntos la Navidad. Y ahora vamos a hacer el encendido. Es este momento solemne y maravilloso de encender las luces. Y en el momento que encendamos las luces, el mundo entero dirá: por fin llegó la Navidad. Claro, algo más sucede, porque este árbol que veis aquí es el mejor árbol de Navidad como nunca en la historia de este planeta. ¿Y sabéis qué es lo que está allá arriba? Está la estrella de Belén, que hace 2023 años empezó a rotar por el universo. Estuvo cuando arrancó la Navidad en el año 0, y a partir de ahí la estrella empezó a rotar por el universo. ¿Y qué hicimos?
con el James Webb Telescope que dirige una mujer de Vigo, y with the International Space Station, que está aquí arriba otra vez, localizamos la estrella. Fuimos allí, la cogimos, y hoy la estrella, con más de 2000 años desde que la vimos en Belén, está encima del árbol de Vigo. Así que nadie quiera compararse. Queremos a todo el mundo, que nadie quiera compararse. Y vamos a disfrutar la Navidad en todo noviembre, en todo diciembre y en bastantes días de enero. Nos queda mucho tiempo juntos y tanta gente de toda España va a venir a Vigo, porque cuando este árbol se encienda dentro de unos segundos, vamos a disfrutar de una forma excepcional, porque nunca nadie vio un árbol tan notable, tan importante y tan brillante como este. Así que vamos a hacer la cuenta atrás. Como siempre, empezaremos en inglés, seguiremos en español y acabaremos en galego. ¿De acuerdo? Pues empezamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Vai arrancar o árbol de Navidad. Este é o momento máis importante do ano, cando arranca la Navidad, para todo Vigo, para toda Galicia y para toda España, y desde aquí para todo el mundo. ¡Viva Vigo! Música. Y ahora no podía faltar con nosotros alguien muy importante. María Carey. ¡Adelante! Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Bueno, y ahora, después de el árbol, la luz, el color, después de María Carey, después de las serpentinas, después del confeti, ¿qué nos falta? ¡La nieve! Así que empiece a nevar en Vigo. Quiero agradecer el trabajo de tanta gente montando las luces, montando el árbol, haciendo la exhibición, los voluntarios, las voluntarias, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, todos los que cooperaron con su trabajo para que esto fuera una realidad. Y así que declaro oficialmente que empieza la Navidad en el mundo. ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! Foto. Gracias, gracias. En un rato abrimos el árbol. Pues ya lo has oído, Paula, la Navidad queda oficialmente inaugurada. Se lo ha dicho
el alcalde de la ciudad, el caballero, sigue nevando. Oye, he de decir que realmente se nota, hace de más verdad. frío desde que se ha puesto a nevar. Yo no sé qué es lo que han hecho, pero efectivamente hace más frío desde que se ha puesto a nevar. Ha sido emocionante, Paula, ha sido emocionante ese momento en el que, bueno, pues se ha pulsado ese botón, ha empezado a iluminarse este gran árbol que ahora sí tenemos iluminado a nuestra espalda. Y bueno, pues este momento en el que, bueno, pues todos los vigueses unidos, bueno, pues escuchando al alcalde de la ciudad y viviendo este momento, y dando la bienvenida a la Navidad. Es la magia de la Navidad, sin duda, las miles de personas que lo han estado disfrutando con nosotros, que pueden seguir acompañándonos en los próximos minutos, porque esperemos poder tener, como cada año, esa primera entrevista con el alcalde de la ciudad para ver sus primeras impresiones de lo que ha sido este encendido de la Navidad. Ya podemos escuchar ahora el Happy Christmas de John Lennon. Ya saben también que cada media hora en los días habituales tendremos un espectáculo de luces y sonidos en el árbol que ahora ya empiezan a visitar los vigueses y a disfrutar de una nueva Navidad que va a superar todos sus registros, que trae a miles de personas a Vigo y que ya podemos decirlo, ya estamos en Navidad. Vamos a escuchar la música de John Lennon y a ver este maravilloso árbol mientras nuestra compañera María Díaz se prepara para esa entrevista con el alcalde de la ciudad.
Manners make of man
hear someone say he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You remember past the only one. Gentleness, sobriety, rare in this society, and that a candle's brighter than the sun. More than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, espectadores de Radio Vigo, Televigo y todas las plataformas que nos están viendo esta noche? ¿Qué tal, alcalde? ¡Feliz Navidad! Bueno, no oigo lo que me preguntas. ¡Feliz Navidad! Ah, feliz Navidad a todos los que nos estén viendo, porque en este momento, a través de Televigo, nos están viendo en media Europa, en media América, en Oceanía, todas partes. Así que, feliz Navidad. Alcalde, y nosotros viendo desde aquí abajo la estrella de Belén, que es el atractivo de este año. Bueno, esto es una cosa nunca vista, porque es la estrella de Belén de verdad, que la cogimos y la trajimos para aquí, y es una cosa excepcional. Nada, nunca en el mundo fue capaz de hacer nada igual a esto. Nadie, solo Vigo. Y miles de personas de frente. Hay muchísima gente. La gente llega a Vialia, para que todo el mundo entienda, a 2 kilómetros de donde estamos. Así que transmitisteis muy bien. Mi reconocimiento a Radio Vigo, a Televigo, a la SER, a lo que hacéis. Mi reconocimiento a ti, a Paula, que debe andar por algún sitio. Allá arriba, alcalde, allá arriba. Hicisteis una transmisión maravillosa. Así que viva Vigo y viva la Navidad. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Gracias a vosotros. Liberamos hoy al alcalde pronto, porque efectivamente está del otro lado. Lo hemos rescatado literalmente de este árbol gigante de 44 metros y medio que tenemos iluminado ya en Vigo, porque está en la puerta recibiendo a la gente, a esas primeras personas que se han pasado, muchas de ellas, horas desde el mediodía esperando para poder ser los primeros y las primeras privilegiadas en poder entrar aquí. Él, bueno, los recibe, se para, hace selfies. Hemos podido hablar con muchos de ellos durante esta noche. Jaime, Paula, gente muy emocionada. Sobre todo los mencionabais a lo largo de esta retransmisión. Muchos niños y muchas niñas ilusionadas, porque es a partir de hoy que se pone en marcha la cuenta atrás de otro reloj, el de Papá Noel. Ya todo listo, preparados los regalos, revisando las cartas y viendo que efectivamente todos los peques se han portado bien para repartirse el trabajo con los Reyes Magos. Gracias a la concejala que bueno, pues nos muchas levantaba. gracias, María, gracias al alcalde de Vigo por sus palabras. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos ustedes, sin duda, por acompañarnos en esta noche tan especial, en esta tarde tan especial, aquí en Vigo, y desde donde mandamos a toda España y al resto del mundo un pues calurosísimo abrazo y un deseo de feliz Navidad. El año que viene les esperamos aquí en Televigo. Gracias.